por escucharnos también a través de la aplicación para el sistema iOS y para el sistema Android. También a través de la página en el www.radiorandofm.com. Estoy en comunicación con el doctor Hugo Vera. Él es decano de la UNIDA, una universidad privada ahí en la capital de nuestro país, presidente de la Fundación ISOS, una fundación que promueve la vida, la libertad y la propiedad privada. Doctor Hugo Vera, muy buen día. Muy buen día, un saludo cordial a vos y a toda la audiencia de Radio Arandú. UNIDA, ¿cuántos estudiantes tiene la UNIDA? Y aproximadamente 4.000 alumnos. 4.000 alumnos, muchísimo. Este está Sí. este no es lo que está sobre ahí cerca del Botánico. No, estaba ahí antes. Estaba ahí. Está sobre Venezuela. Sobre Venezuela. Venezuela y Teniente Insaurralde. ¿Y qué carrera tienen? Y bueno, son varias realmente. Yo soy decano de la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales, todo lo que sea de administración, de todo lo que sea contabilidad. Es una de las mejores facultades en medicina, por ejemplo. Tiene muy buena tecnología en ese campo. Bueno, y todo lo que tenga que ver con medicina, enfermería, bueno, toda su amplia rama, ¿verdad? Y bueno, y en humanidades tenemos, como te dije, derecho, relaciones internacionales. En tu área entonces es el tema del derecho. Sí, Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales. Yo estoy tratando de entender un poco algunos aspectos que tienen que ver en lo legal, precisamente después de lo que sucedió en Argentina, la aprobación en la Cámara de Diputados de la ley del aborto legal, libre y gratuito que ellos le llaman. Yo me preguntaba esto, doctor, ¿cómo nace una legislación, verdad? Según mi entender, y corregime si estoy equivocado, una legislación tiene que nacer, vamos a decirlo, de una expresión de la convicción, creencia, cultura de un país, y no una legislación que se le ocurre a un X personaje que escribió un libro, o la ONU, o quien sea, y viene a imponer en un país. Esto es lo que usted tiene que creer y hacer. ¿Cómo realmente nace una legislación? ¿Cómo en la Constitución Nacional, por ejemplo, en nuestro caso? Bueno, la metodología, por lo menos en Occidente, y creo que Oriente tampoco está alejada de esa metodología, es la costumbre como madre de las leyes. Es decir, las leyes positivas, las leyes escritas, simplemente son una expresión ya in extremis, ¿verdad? Para corregir de repente o perfeccionar algunas relaciones que de hecho ya existen, ¿verdad? Que es el derecho consuetudinario. Es decir, existe una ley de costumbre y como hija de esta nace el derecho positivo, ¿verdad? Por supuesto que hay toda una gran división otra vez en las escuelas jus naturalista y jus positivista dentro del derecho, pero el jus positivismo, que es la que cree que puede planificar una sociedad a través de las leyes, es propia de ideologías totalitarias, ¿verdad? Hank Kelsen lo mete al derecho con su teoría pura del derecho, y bueno, y otras ideologías como el marxismo o el nazismo se valen del positivismo para que a través de la fuerza de la ley se pueda moldear al resto de la sociedad, pasando por encima de su cultura y su costumbre, para hacer lo que dicen unos pocos iluminados, como bien hacía referencia al comienzo. O sea que, porque justamente lo que estuve hablando con algunos colegas de Argentina, inclusive con algunos especialistas en el tema, y me decían, acá la mayoría no está de acuerdo con lo que aprobó la Cámara de Diputados, ¿verdad? No está Sí. de acuerdo la mayoría de la población. Entonces yo le pregunté, ¿cómo es posible eso? Por un lado me dijo que fueron engañados por los políticos y le eligieron a esa gente al final.
Ellos legislaron en contra de la mayoría, por un lado, y por otro lado también es que se aplican recetas internacionales. ¿Cómo funciona esto? Y principalmente vamos directo a lo que es el tema que sucedió en Argentina, por ejemplo, la legalización, la media sanción que tiene en la Cámara, en el Congreso argentino, este tema de la legalización del aborto legal, seguro y gratuito. ¿Cómo funciona esto? Bueno, hay que entender este contexto moderno, por decirlo así. Ujú. En realidad es una corriente postmodernista, se llama. Viene con mucha fuerza ya desde 1970, especialmente surge en Francia, pero como una especie de... o sea, se sanciona con dolor incluso. Como esto también surge de eso es lo malo que tiene el positivismo, se valen de científicos que sacan conclusiones en base a estudios y bueno, esos estudios por supuesto pueden estar equivocados y generalmente en humanidades siempre están equivocados, ¿verdad? Entonces sacan conclusiones de que la clandestinidad existe el aborto y bueno, y hay muchas muertes, entonces se va a solucionar legalizando y visibilizando y enviando a clínicas especializadas. Pero en Francia nace con la idea de por lo menos primero hacer un examen psicológico, ver si está completamente segura la madre, una serie de requisitos que hacían... que eran contestes con la gravedad del caso, ¿verdad? O sea, que ellos eran conscientes de que era algo muy fuerte, ¿verdad? Matarle a su propio hijo, ¿verdad? Luego se fue relativizando justamente con esta teoría o creencia del posmodernismo, se fue relativizando muchas cosas, entre ellas la vida misma, ¿verdad? Eh, entonces vuelvan a ser un antiguo concepto romano. Los romanos decían el niño por nacer es parte de las vísceras de la madre, ¿verdad? Nasciturus par viscerum matris, o sea que era como un órgano más, ¿verdad? Entonces lo equiparan a eso y relativizan la vida y van de pasar a ser un problema o para corregir un problema supuestamente de clandestinidad, pasó directamente a ser una ideología. Entonces se lo fue promoviendo cada vez con más fuerza. También hay otros que consideran que es parte también de una agenda malthusiana, que el malthusianismo lo que dice en otras palabras es de que va a escasear los alimentos por el crecimiento de la población, por ende hay que frenarlo. Entonces Ujú. también lo asocian a eso y de cierta forma se trae un paquete legislativo que está visiblemente, y eso ya no es ninguna teoría de la conspiración ni mucho menos, digamos, de planificación demográfica, ¿verdad? Es decir, para frenar el crecimiento poblacional, que incluyen aborto, inseminaciones, el tema de las vacunas, el tema de meter anticonceptivos y una serie de cosas que tiene que ver con el nacimiento. Luego está el tema de promover agendas de matrimonios estériles, como el caso de lo que se conoce como matrimonio igualitario, ¿verdad? Y una Ujú. serie de cosas, como te dije, que tiene que ver más bien con una especie de frenar el crecimiento poblacional, ¿verdad? Esto ya en muchas sociedades está haciendo estragos. Y bueno, y eso es lo que se está importando en estas regiones que, por ejemplo, Argentina, sabemos perfectamente que culturalmente siempre fue también de hecho que somos muy parecidos a la Argentina en lo cultural, y sabemos que son culturas providas, por decirlo así. Ujú. Entonces, la infiltración ideológica en los asuntos de toma de poder viene a influir y a tomar decisiones que van de contramano a la cultura y al deseo de la mayoría, ¿verdad? Y eso Ujú. es lo que estamos viviendo hoy día, porque se han infiltrado en puntos estratégicos en donde se toman decisiones de poder sin importar lo que piense la gran mayoría de una sociedad. Estuve escuchando la doctora Esperanza Martínez, senadora actual, y también entra en el otro periodo, diciendo que hay que introducir en el debate este tema de la legalización del aborto.
parece que va en serio este tema y nuevamente seguramente van a introducir y se va a hablar en el Congreso Nacional, así como lo hicieron en Argentina, ¿verdad? Bueno, la alarma de terror ya fue sonada, ¿verdad? Por lo menos ya tenemos aquí esas intenciones. Son globos sondas realmente que se elige quiénes van a ser sacrificados, vamos a decir, para hacer ese experimento social que generalmente es la antesala para leyes muy drásticas, ¿verdad? En este caso, Esperanza Martínez, y sabemos también que otras personas como Lilian Soto están muy a favor del aborto, ¿verdad? Entonces, eso puede ser, incluso si es que le sale mal, un sacrificio de un político, ¿verdad? En este caso yo creo que Esperanza Martínez ya se puso la soga al cuello porque chocó contra la cultura, Ujú. contra la mayoría y rápidamente quiso hacer una rectificación de sus dichos, lo cual ya es tarde, ¿verdad? De hecho Mm. que se sabe que la izquierda toda, a pesar de que acá en Paraguay está dirigido por un obispo católico que rechaza, esta religión rechaza totalmente el aborto, por supuesto, Ujú. aún así ellos promueven estas ideas o este paquete legislativo de que incluye el aborto, ¿verdad? Y bueno, hoy ya se ha instalado este debate, pero muchos dicen que se debería cortar y otros, sin embargo, sostienen de que sencillamente nos estamos defendiendo de todos de toda esta embestida de los medios, de, de ciertos políticos, que si uno le deja también de lado, Ujú. se va a entender como que hay con la famosa falacia del silencio otorga, ¿verdad? Ujú. Entonces yo creo que también soy de la tesis de que hay que enfrentarlos y hay que decir las cosas por su nombre, ¿verdad? Entonces hay que entrar en el debate sin temor Ujú. y dejar plantada una postura, ¿verdad? Sabemos que es inconstitucional. ¿Qué dice Eso nuestra creo que Constitución ahora, actualmente? sí, que se protege la vida desde la concepción en general. Entonces, Ujú. como que se están queriendo valer de esa palabra en general, haciendo creer que se relativiza la vida porque todo principio general tiene una excepción, ¿verdad? O sea, toda regla tiene su Ah. excepción. O sea que Entonces, sin por ese cambiar la lado, Constitución quieren introducir este tema, más o menos así es. claro, claro, lo están haciendo, lo están interpretando, por supuesto, en forma interesada. Ujú. Tenemos que tener en cuenta que en muchos países ciertas legislaciones se aprobaron aún contraviniendo la Constitución Nacional, sencillamente porque se valieron de otros mecanismos, como, por ejemplo, fallos internacionales y una serie de cosas que son más bien estrategias para burlar la Constitución. Por eso Ujú. es que muchos tienen terror de toda esta agenda, porque si no pueden forzar la Constitución, si no pueden forzar una constituyente, sencillamente buscan la forma de ningunear la Constitución. Ujú. Ya vimos que el caso de la ley de paridad, por ejemplo, es absolutamente inconstitucional y poco o nada les importó, incluso sancionaron o sea, tuvieron una media sanción, ¿verdad? Ujú. En senadores. Por eso es que esta situación no es para cruzarnos de los brazos, ¿verdad? Se mete y se está metiendo cada vez más agresivamente y son productos de ideologías totalitarias que promueven, aunque muchos quieren negar, y especialmente lo que están en los medios de prensa niegan que hay una agenda marxista detrás, lo cual es muy difícil de negar porque las evidencias son muy obvias, ¿verdad? Vos en todas las marchas, ves en todas las consignas, ves banderas con estas consignas, ¿verdad? Entonces, igual la gente trata de negar Ujú. este hecho. Bueno, para cerrar, doctor, ¿qué puede hacer la gente común del interior del país, inclusive los medios? Porque esto se viene, hay que ser sincero con esto, se viene y se viene con todo y hay muchísima plata detrás. Así Y mismo. he sabido que nuestros políticos en Paraguay tienen pocos argumentos. Ya de sincero por año en día, tienen pocos argumentos. Normalmente cuando hay billetes de por medio se le brillan los ojos. Y entonces, ¿cómo hacer?
para la gente que no estamos de acuerdo con eso y la gente en general en este país no está de acuerdo con estos temas, ¿cómo hacer para lidiar con esto? Bueno, la estrategia tiene que ser de la misma forma. Unir esfuerzos todos los que están en contra de esta ideología y ya sea a través de los medios que se pueda ingresar, copar en las universidades, en los colegios, charlas, difusiones, cada vez que hay un análisis de estos temas, acompañar a los que de una u otra forma están haciendo militancia en contra de esto, que son muy pocos realmente, cuando la mayoría, es el sentir de la mayoría, toda la militancia de unos pocos, ¿verdad? Entonces, acompañar más estas militancias, darle fuerza, así como la del año pasado, en octubre, se hizo una concentración frente al Congreso que fue multitudinario y que fue ocultado por todos los medios. Entonces, de todas formas, sabemos que los medios están en contra, la mayoría de los medios por lo menos, ¿verdad? Sabemos que otros no también, están a favor de esta agenda y van a tratar de ocultar o promover o tergiversar, distorsionar todo lo que se pueda y hacer lo propio a través de las redes, ¿verdad? No queda otra arma porque si esto se aprieta demasiado y fuera de tiempo, porque hay que entender también una cosa en ciencias políticas. Es cierto que se pueden hacer cambios drásticos en contra del sentir popular, ¿verdad? Pero eso también tiene su pecho. Es decir, si uno aprieta demasiado, uno no sabe en qué momento puede explotar una reacción social que puede ser de consecuencias nefastas, ¿verdad? Y en la historia tenemos de sobra de la revolución del té, no, para camino lejos, acá el intento de reelección que se quemó todo el Congreso, o sea que uno no sabe cómo puede reaccionar la gente cuando se lo lleva a estos extremos. Por eso es que cualquier cambio que se quiera hacer, especialmente que tenga que ver con cultura, se lo hace a través de la legitimación o bueno, se lo inculturaliza, ¿verdad? Se lo debate mucho previamente. Y son en esos debates donde hay que estar atentos y asistir y forzar, ¿verdad? Doctor, gracias por tu tiempo, gracias por estas informaciones. Al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio y estoy a las órdenes cuando así lo quieran. Doctor Hugo Vera, decano de la Facultad de Derecho de la UNIDA y presidente de la Fundación ISOS.